Hoy vamos a entrar en algo que casi nunca se explica en automoción, y es como el diseño de un coche no es solo estética, es estrategia pura. Porque detrás de cada línea, cada faro, cada superficie, hay decisiones que afectan directamente a ventas, a posicionamiento de marca y hasta al tipo de cliente al que va a atraer. Quédate hasta el final porque vas a ver cómo cosas que parecen simples en realidad están completamente calculadas. Y si te interesa entender la industria del automóvil de verdad, como lo entienden los directivos, esto forma parte de esa visión más amplia que explico en el libro Domina el negocio del automóvil. Vamos a empezar. Vamos a analizar la estrategia de diseño desde el punto de vista estético, intentando entender por qué los grandes diseñadores escogen unas líneas sobre otras. Y aquí hay algo importante. Existe una parte creativa que es totalmente subjetiva. Pues un mismo diseño puede gustar mucho a unas personas, salvo que seas un múltipla, y ser rechazado por otras, pero en la industria del automóvil no todo es subjetividad. Existen pautas muy claras, respaldadas por estudios que ayudan a los diseñadores a decidir qué tipo de líneas usar y cómo orientar un vehículo hacia un público concreto. Hoy cada vez más se comparte plataforma, ¿vale? Y esto es clave porque aunque no sean idénticos mecánicamente estos coches, sí suelen compartir gran parte de su base técnica. Esto tiene una ventaja enorme a nivel de costes porque permite ahorrar gracias a la economía de escala, cual conocemos ya muy bien. Pero también tiene un riesgo muy grande, que el cliente no perciba diferencias claras entre las marcas. Si esto ocurre, las marcas empiezan a competir en el mismo segmento, cuando en realidad deberían estar apuntando a públicos distintos aunque compartan la misma plataforma. Por eso el diseñador hoy no es solo un creativo, es alguien que tiene que entender cómo influye el diseño visual en la percepción del consumidor y cómo cada atributo estético posiciona un coche en un mercado. No es lo mismo posicionar un coche en el sector lujo, premium, un sector más cotidiano, ni dirigirse a un público más joven, más adulto, más maduro. Normalmente, y esto es importante, no es el mismo diseñador quien trabaja en todos los coches de una misma plataforma. Cada modelo puede tener su propio estudio de diseño, sobre todo de distintas marcas, y esto obliga a algo fundamental, que cada coche tenga un lenguaje visual propio, obviamente coherente con el lenguaje de diseño de la marca, y que esté pensado para un mercado muy concreto. Por eso, antes de diseñar un vehículo, se hacen varios estudios de mercado. Y aquí el diseño empieza a ser estrategia pura. El diseñador puede reforzar la imagen de marca con elementos visuales muy concretos. Por ejemplo, los faros y la parrilla frontal son clave, esto va a cambiar y está cambiando con los eléctricos. Son elementos que influyen muchísimo en cómo se percibe un coche, aunque no tenga nada que ver con sus características técnicas reales, ¿no? También los falsos escapes, por ejemplo, también es otra cosa. Aquí se suele utilizar una técnica que se llama los conjoint analysis, análisis de conjunto sería algo así. Esto lo que hace es que trabaja con coches ficticios, con diseños básicos, sin referencia clara de marca. Esto lo explico mejor en el programa de desarrollo directivo, porque así con estas cosas lo que se hace es que se elimina el sesgo previo del consumidor. Lo interesante, lo que quiero dejar claro es que de aquí salen conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, algunas de ellas, las ventilaciones laterales y los faros tienen un impacto enorme en la percepción de ese dinamismo, la robustez y la tracción. Los coches que incorporan estos elementos, cada día más cualquier entrada lateral, aunque sea falsa, se perciben como más deportivos y más potentes, aunque sean simuladas. En cambio, cuando no están, el coche se percibe como más tradicional y como más estático. Aquí hay un dato
muy interesante. O sea, las ventilaciones laterales pueden tener incluso más impacto que la parrilla frontal. Y insisto, aunque está simulado. Esto es clave especialmente, como he comentado, en vehículos eléctricos donde la parrilla ya no es funcional. Otra conclusión importante es que la ausencia de formas triangulares o angulosas suelen transmitir tranquilidad, confiabilidad, muy bueno para familias. Pero en cambio, cuando aparecen formas más agresivas, triangulares, puntiagudas, el coche se percibe como más dinámico, pero menos confiable, más para deportivos. El perfil general del vehículo también es clave. Cuando combinas formas angulosas, por ejemplo en faros, parrillas o en algunas líneas del coche, se incrementa esa percepción de deportividad, de modernidad y de exclusividad. Lo vemos mucho en Lamborghini, obviamente, y en Cupra. Pero al mismo tiempo puede reducir la percepción de confort o de fiabilidad. En Cupra lo trabajan bien. Y esto incluso se refuerza con detalles como lo que comenté, los escapes falsos. Que bueno, pero bueno, eso ya la opinión de cada uno, iba a decir una burrada de los escapes falsos. Pero bueno, todo esto construye una percepción. Y aquí es donde entra algo muy importante. Estos estudios, como he comentado, se hacen con coches ficticios, ¿vale? Porque si usas un coche real, pones un Ferrari, le pongas lo que le ponga, ya tienes condicionado la percepción. Por ser un Ferrari, por ser un BMW, por ser un Peugeot. Lo interesante de estos estudios es ver qué pasa cuando el objeto no tiene una historia previa. Y después estos resultados se aplican a coches reales para reforzar la imagen que quiera el diseñador construir. En el otro extremo también tenemos diseños más suaves, por ejemplo, una parrilla rectangular, unos faros redondeados, una línea suaves. Esto suele generar una percepción de comodidad. Estos son estudios, no es opinión. Pero también puede transmitir debilidad, lentitud o falta de carácter, aunque aquí hay excepciones obviamente muy importantes con las que se juega. Un 911 o un Bentley Continental transmite otras cosas, aunque tenga esos faros y líneas redondeadas o líneas suaves, ¿vale? Por toda la historia, y su percepción va a ser siempre completamente distinta porque se trabaja muy bien en esos puntos. Importa mucho, evidentemente, la fuerza de marca y sobre todo la musculatura del diseño. El contexto obviamente lo cambia todo. Otro ejemplo muy interesante con esto, que siempre me gusta, es el que digo en el libro, es Volvo. Volvo es un caso perfecto de coherencia, hablo de la antigua Volvo, entre diseño y el mensaje. Su posicionamiento transmite esa seguridad, ¿no? Y eso se ha trasladado directamente al diseño, la parte de seguridad. Por ejemplo, la trasera de los Volvo de los años 90 y 2000 hace que el coche parezca más robusto. Se sigue manteniendo, ¿eh? Transmite, por ejemplo, el grosor de las puertas, supuesto grosor. Aquí hay algo clave. En este caso hay coherencia entre percepción y realidad, ¿verdad? Que son seguros, inventaron lo del cinturón y demás de seguridad. El diseño es coherente y eso genera confianza. En cambio, cuando hay elementos que no reflejan la realidad, como lo que me iba a quejar antes de los escapes falsos, en mi opinión, eso ahora sí es opinión, se rompe esa coherencia. Eso puede afectar a la percepción del usuario. En Volvo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, se ha trabajado mucho en el lenguaje de diseño. Laterales lisos, capó con forma de V, según ellos comentan, eso es de ellos propios, parrilla con forma más cerrada. Todo esto refuerza la idea de seguridad, como si fueran unos muros. El diseño ha evolucionado, ¿no? Desde los años 90, pero hay elementos que se mantienen. El hombro, ¿no? De los S80, ¿no? Ese farito así. Con el tiempo se ha modernizado con las luces DRL en forma de T. La parrilla es más flotante, pero la idea sigue siendo la misma. Seguridad visual, además de real, por eso hay coherencia. Esto es muy importante entenderlo. El diseño no solo cambia con el tiempo, se adapta, pero mantiene el mensaje de fondo si es estratégico, claro. Y esto también lo vemos con otras marcas, ¿no? Por ejemplo, BMW utiliza siempre líneas más fuertes y dinámicas, ¿no? Para transmitir rendimiento y potencia. Todo está conectado, ¿no? La parte de diseño, ingeniería, marketing, percepción del cliente, ventas al fin y al cabo. Aquí es donde empieza la parte más interesante de todo esto, porque cuando conectas todas estas piezas, dejas de ver el coche como un producto aislado
y empiezas a verlo como un sistema completo de decisiones estratégicas. Esto es exactamente lo que trabajamos en el programa de desarrollo directivo en automoción y movilidad urbana. Esto al fin y al cabo es una visión 360, ese programa donde se conecta diseño, ingeniería y negocio, para entender cómo se toma cada decisión real en la industria. De hecho, dentro del programa trabajamos desde cómo se diseña un coche hasta cómo se decide su rentabilidad, su posicionamiento global, y esto es útil para cualquiera del sector de automoción. Ahora mismo tienes un acceso con descuento YouLove GT40, en mayúscula y todo junto, YouLove GT40. También con esto es importante que entiendas algo. Estamos recorriendo toda la industria del automóvil, como he comentado, con los 3 pilares, conectando diseño, negocio e ingeniería para darte esa visión 360 real de cómo funciona todo. Y esto es lo que te permite empezar a pensar como un directivo. Por cierto, si quieres seguir aprendiendo de forma continua, en la web tienes una newsletter. Si te registras ahí, de vez en cuando voy dando formaciones gratuitas, que son la verdad que tienen muchísimo valor, ¿vale? Sin ningún tipo de compromiso. Te registras ahí y te viene eso. Suele ser contenido que no voy a publicar en otros sitios. Si te está gustando este tipo de contenido, pues te agradecería muchísimo, ya que como ves estoy empezando, que te suscribieras al canal, algún like, cualquier comentario. Eso ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Y sobre todo, aquí lo importante es que empieces a ver la forma de la industria de otra forma, no como pieza separada, sino como un sistema conectado, que es lo que es en realidad. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.